Buenos días, sean bienvenidos a Malumas News. Hoy tenemos otro tutorial. Este caso es un tutorial sobre cómo crear una ley en México. Vamos a ver paso por paso el sistema legislativo y cómo podemos crear nuestra ley. Pero antes de eso, ¿es importante las leyes en México? ¿Por qué deberían crearse nuevas leyes? Bueno, en lo personal yo creo que es sumamente importante que se creen nuevas leyes. Mientras más seguido mejor. Siempre y cuando sean leyes actuales, ¿no? Claro. Porque de nada nos servirían seguir rigiéndonos en las leyes de hace 100 años, siendo que nada es igual que hace 100 años. Las cosas han ido evolucionando. No sería justo para nadie que la ley se quedara atrás. Por eso me parece muy bien que se vaya acoplando a la actualidad. Pero algo que cambiaría yo sería, ¿por qué tenemos que esperar a que suceda una tragedia para crear una ley para que no se vuelva a repetir? ¿Por qué no podemos tratar de prever las tragedias y crear una ley antes de que sucedan y ahorrarnos muchos costos más? Así que piénsenlo, los invito a creerlo. Ahora pongan atención porque vamos a ver paso por paso cómo crear una ley en México. El primer paso es la iniciativa. Pero, ¿qué es la iniciativa? La iniciativa se puede definir como el proceso en el que un grupo de sujetos legitimados por la Constitución dan una propuesta de ley, la cual puede ser o no aceptada por el Congreso de la Unión. ¿Cuáles pueden ser estos sujetos legitimados por la Constitución? Pues pueden ser 4, o principalmente son 4, ¿no? El presidente, claro está. Después seguirían los diputados y senadores, los legisladores locales y por último, los ciudadanos. Esto es un poquito más complejo, puesto que para que esto se lleve a cabo se necesita el 0.13% de ciudadanos con capacidad a votar, o sea, que estén en la lista de nómina electoral, que estén a favor de esta iniciativa. Se necesita la firma del 0.13% de personas con capacidad de votar a favor de esta iniciativa. Si se logra esta condición, podrá ser considerada como una iniciativa válida como tal. La discusión consiste en que una vez redactado el dictamen, este será estudiado y analizado por los miembros en el periodo de discusión. Existen ciertas formalidades legales que se deben cumplir en este periodo. Un ejemplo de la discusión sería cuando se está dictando sentencia al acusado, los miembros deben analizar, debatir y deliberar a fondo el caso y dictar si es culpable o no, y en este caso se dará cuenta del dictamen de acuerdo con la legislación. La aprobación se refiere a una de las últimas fases del proceso legislativo en la que el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores votan en sentido positivo un dictamen de ley o decreto que haya sido aprobado por las comisiones legislativas o que haya recibido la dispensa de trámites para su eventual discusión y aval por la Asamblea Plenaria. Algunos ejemplos como por ejemplo la aprobación de la ley del aborto, la aprobación que permite el matrimonio de personas del mismo sexo. La sanción es aquella etapa en la cual aparece una vez que el proyecto ha sido aprobado por las cámaras y es enviada al Ejecutivo, quien si lo considera conveniente puede ejercer el derecho de veto que le corresponde, ya que según el inciso B del artículo 72 constitucional, se considera que el proyecto fue aprobado por el Ejecutivo si dentro de un plazo de 10 días no lo devuelve a la Cámara de origen con las observaciones correspondientes. Si las sesiones del Congreso ya se hubiesen concluido, la devolución debe hacerse el primer día útil del siguiente periodo de secciones. La publicación es el penúltimo paso antes de poder concretar nuestra ley. En el proceso legislativo, la publicación vendría siendo cuando el presidente cuenta en sus manos con el proyecto de ley, claro, después de haber pasado por el proceso de sanción. En este momento, el presidente ordena la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de que tú, yo y todos los mexicanos podamos entender y comprender el objetivo de este proyecto de ley, porque por ahí dicen, el ser ignorante de la ley no te exime de la misma. Y por último, podemos encontrar el proceso de la vigencia. Se refiere al momento en que una ley comienza a tener fuerza obligatoria para determinar la fecha a partir de la cual las leyes entran en vigor. Existen dos sistemas para ello, que es la ley del sucesivo y el sincrónico.
El sucesivo ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el diario oficial 3 días después de su promulgación. En los lugares distintos se conceden otros días en función de la distancia. Por ejemplo, cuando es una distancia de 40 kilómetros, varían los días también de su publicación. El sistema sincrónico se halla consagrado en el artículo 4 del Código Civil. Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general fija el día en que deba comenzar a regir, obliga desde ese día con tal de que su publicación haya sido anterior. ¿Están garantizadas las participaciones de todos los grupos parlamentarios representadas en la legislatura? Sí, porque todos los grupos parlamentarios en una legislatura que depende de las leyes y reglamentos del país en cuestión. En muchas democracias se establecen normas para garantizar la representación y participación de diversos grupos políticos en el Parlamento. Los legisladores asumen su compromiso para asistir a las reuniones de trabajo de las comisiones. Sí, ya que se obedece una instrucción de la mesa directiva que se transmite por conducto de la Secretaría para que 2 o más comisiones procedan a conjuntar su trabajo y resuelvan la proposición legislativa que se pone bajo su responsabilidad. Es regla común en el presidente de la comisión que conduce los trabajos cooperativos con los otros presidentes de las comisiones. ¿Consideras que los diputados y senadores mexicanos están plenamente capacitados y se desempeñan como profesionalismo? Sí, ya que son títulos y con experiencia para realizar cualquier trabajo que esté relaciona con las leyes y el derecho. ¿Consideras que los diputados y senadores mexicanos están plenamente capacitados y se desempeñan con profesionalismo? Sí, ya que son títulos y con experiencia para realizar cualquier trabajo que esté relacionado con las leyes y el derecho. En la creación de nuestras leyes se cumplen a cabalidad todas las etapas del proceso legislativo. Realmente no, pues que en este año se han presentado varias violaciones al proceso legislativo. Un ejemplo de esto fue aprobar 2 leyes del Plan B impulsados por Andrés López Obrador, ya que se afirma que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas. Por este motivo, la Suprema Corte de Justicia declaró inválidas estas 2 leyes. Todos esos aspectos, como aplican en la creación de las leyes y en la vida social del país, implican en la parte de que no solo las leyes nos ayudan a establecer la igualdad que hay, sino también en el aspecto de que hay protección para los seres humanos que fortalecen en el ámbito jurídico para que tengamos una mejor sociedad.